Verle al Rommel, siempre es lindo verle a mi amigo Romito. Yo soy periodista, escritor también y pues tuve la fortuna de no solo leer la novela, sino de poder presentarla en Quito. Creo que fue un lanzamiento muy bonito, muy potente. Me parece que fue la primera vez que en Mr. Books tres maricas juntos en un escenario principal, llegamos con flores y se pronunció la palabra maricón demasiadas veces, tanto así que creo que la misma gente de Mr. Books ya estaba entrando en crisis. Eh, pero nada, Anatomía Transparente también yo tuve el privilegio no solo de presentarla, sino de leerla antes y esto podría parecer que es como una intervención que viene del cariño o de una subjetividad atravesada por ese cariño a mi amigo, pero realmente siento que es una novela em, única por los temas que trata, por la forma en la que los trata. Por la forma me refiero a esa estructura epistolar que yo creo que le dota de una intimidad bien profunda y los temas que están ahí, bueno, no sé si la han leído, pero creo que son algunos. También tuve chance de entrevistarle el Rommel sobre la novela, así que tengo como conocimiento de cuál ha sido ese proceso de creación para él. Es una novela corta, de todas formas no termina siendo una novela, pero es bastante corta. Yo insisto en que la estructura esta de cartas también la dota de una lectura bien espaciada, bien poética también. Creo que eso es algo, es otro de los méritos que tiene la novela. Eh, Son las cartas que escribe Samuel, el protagonista. De entrada sabemos que básicamente se suicidó o se mató. Y su madre es la que encuentra estas cartas y va, digamos, rehaciendo la vida de Samuel. Em, es una novela, bueno, Rommel es arquitecto y eso lo conversamos también en la entrevista. Es una novela con una arquitectura clara no solamente en la construcción de la narración, sino también en la forma en la que él concibe los espacios. Y como lo habíamos conversado en la entrevista, para Rommel, si mal no me equivoco, no es solamente los espacios arquitectónicos como tal, ¿no? La importancia del espacio donde vive esta protagonista, al final la madre va a retirar las cosas en ese departamento, entonces hay una descripción em, de los libros, de la oscuridad o de la falta o de la luz que puede haber en ese espacio, ¿no? De lo que se ve desde las ventanas, de las montañas. Quito es también en ese sentido, porque como Rommel dijo en esa entrevista que hicimos, para él era importante también mostrar cómo ese deterioro en las emociones del personaje se manifiestan también en el espacio exterior, en este caso no solo en su departamento, sino también en Quito como esta ciudad, digamos, que se va poblando de estas sombras, de estos grises y de esta sentimentalidad, de esta carga del personaje. Em, que por supuesto está atravesada también por una historia de amor, ¿no? En ese sentido, creo que lo conversábamos también. A mí lo que me gusta de la novela es que se permite como narrar ese amor adolescente también, que siempre termina siendo un amor como desmedido, un amor que roza lo cursi, un amor que básicamente te lleva a salirte de tu cordura, digamos, ¿no? Em, y es un tratamiento bello eso, ¿no? Creo que no hay mucho en la literatura ecuatoriana queer o LGBT como esta aproximación, además que es muy sexual, eso lo hablamos también. Es abiertamente descriptiva de los encuentros sexuales de estos protagonistas.
Y lo que es interesante, Rommel, ya ampliarás en eso también, es que cuando conversamos me decías que no había una intencionalidad de mostrar lo sexual por mostrarlo, ¿no? O sea, de decir, bueno, sí, tienen básicamente sexo esta pareja en específico, sino que era una forma de mostrar que para el protagonista los encuentros sexuales era una forma de validarse, ¿no? Como él tiene un vacío por las circunstancias por las que vive, eh, tener varios encuentros sexuales. Espero hasta que se siente la siguiente persona, porque si no me desconcentro. No, sí te estamos escuchando. No, todo bien. Digo, o sea, sí, si quieren espero, yo no tengo problema. No, tranqui. ¿Sí? ¿Sí o Vos, no? tú dale, estamos escuchando con mucha Ya, atención. qué bueno. No, que eso, que me parece interesante esa visión como del sexo, como esta forma de llenar más que, sí, bueno, de llenar el vacío, pero también de validar, ¿no? Ese personaje que se siente, que no se siente conforme con su cuerpo y que creo que eso es una cosa que en una primera lectura quizá no se percibe, o sea, creo que es algo que fue interesante también preguntarte, Rommel, como un tema también muy clave, bueno, está el VIH como tema importante de el protagonista, ¿no? Pero hay otra enfermedad que en este caso es su salud mental, digamos, qué es lo que le pasa a este protagonista. Y hay una suerte de dismorfia, ¿no? Es un protagonista que no le gusta su cuerpo. De hecho, hay esta escena brutal donde básicamente se rompe la nariz, si mal no me acuerdo, ¿no? Como que se rompe la nariz contra un filo y eso es como Em, y que creo que eso pasa, o sea, en una primera lectura quizá no diga que pase desapercibido, pero es interesante como yo creo que a veces también las lecturas se centran más en esta parte de lo queer o de este cuerpo con VIH, pero está el tema de la salud mental también como algo importante a tomar en cuenta. Creo que eso es una discusión como muy contemporánea y en ese sentido también creo que el Rommel está planteando ahí una discusión interesante. Em, y relativo a la enfermedad también, el tema del VIH, por ejemplo, y el tratamiento químico que atraviesa ese cuerpo influye, por supuesto, en su salud mental, pero al final, esto también lo decías en la entrevista, que me parece muy potente, resignificar la muerte, la posibilidad de que ese protagonista retome la muerte o tome la muerte para escapar un poco de este sistema en el que se encuentra, este sistema médico donde está obligado a tomar medicinas para estar vivo, ¿no? Y como esa medicina, por supuesto, tiene incidencia en su cuerpo y por lo tanto también en su salud mental. Em, entonces creo que por todas esas aristas es una novela como em, rompedora en cuanto a los temas, ¿no? Porque no, digamos, no está centrándose solo en contar la experiencia queer como, ok, aquí existen estos chicos que se quieren y tal, que también es importante, pero están estas otras cosas, ¿no? El VIH, por supuesto, y la salud mental. Em, el título creo que también es bellísimo como una explicación poética en sí misma, ¿no? La anatomía transparente. eh, Hay ese capítulo donde básicamente Rommel habla de los maricas como estas criaturas que nacemos por segunda vez, ¿no? O sea, nuestro nacimiento, digamos, llegados al mundo y luego el nacimiento que tenemos al identificarnos o al asumir nuestras identidades queers. Em, y anatomía transparente tiene que ver o es la definición, digamos, de los cuerpos queer. Los cuerpos queer somos anatomías transparentes, ¿no? Y eso puede ponernos en peligro también, pero también es nuestra fortaleza, ¿no? Eso creo que es lo que me queda un poco a mí. De hecho, es tan potente esa imagen de la anatomía transparente que, perdón, el anuncio parroquial, que en un texto que escribí yo recién también utilicé esto como
como una figura, ¿no? De decir, bueno, yo siempre pensé que mi anatomía era transparente en el sentido de decir, bueno, se, se me notaba marica desde siempre. Así que nada, bueno, yo lo que le quería preguntar al Rommel, sé que la escritura siempre es un proceso que de alguna manera se cierra con la publicación de un libro, pero se sabe que esa publicación no siempre cierra también las temáticas o las obsesiones del escritor. Digo, sería interesante también lo que uno pueda siempre corregir lo que ha escrito, pero tiene que llegar ese momento de publicar, porque si no uno se pasaría dando vueltas. Ahora que yo estoy en ese proceso, digo, como me pasaría dando vueltas sobre las mismas historias pensando que tienen que ser lo más perfectas posibles, pero eso nunca es posible, ¿no? Así que la publicación, creo que esto lo decía Caparrós, existe justo para ya dejar eso, digamos, quieto, porque si no uno seguiría ahí dándole vueltas y quizá arruine eso. Entonces yo te quería preguntar justo, creo que va a ser más de un año ya de la publicación de tu novela, como ahora con la distancia, cómo la ves, si sientes que te habría gustado aumentar cosas, si sientes que te habría gustado quitar cosas, y cuáles serían esas cosas. Eso. Ok. No, pues nada, antes de contestarte, agradecerte, amigo, por estar acá compartiendo este espacio y agradecerte también, Javier, por el espacio y por tu interés en el libro. Pues no, la verdad es que no, para empezar, ni siquiera he revisitado como la novela desde que se publicó. Creo que hacer ese ejercicio de releer sería como un poco, me generaría un poco de ansiedad, porque como dices, uno nunca está del todo conforme con lo que hace, ¿no? Entonces, prefiero no afectarme de esa forma, así que no lo he revisitado, pero en todo caso, en cuanto a las temáticas que toca el libro, a pesar de que, y bueno, creo que tú también eres testigo de eso, ha habido críticas un poco en el sentido de que toca estos temas desde una perspectiva un tanto como pesimista o oscura. Yo siento que eso era lo que tenía que ser, sobre todo porque, o sea, sobre todo teniendo en cuenta de dónde surge, ¿no? De qué proceso surgió la escritura y a qué responde esa oscuridad. Eh, yo siempre que como empiezo a contestar como cosas del libro, lo primero que digo es, fue una escritura que nació de un duelo muy, muy profundo, que tiene que ver con que hace 3 años más o menos a mí me diagnosticaron VIH. Entonces, estar inmerso también dentro de ciertas narrativas en torno al tema, narrativas que quizás ya no son actuales, pero que perduran y persisten y que envuelven, pues me hizo como tomar esa noticia desde un lado como súper complejo, ¿no? O sea, atravesé por una etapa literal de duelo que tenía mucho que ver con depresión, con pensamientos suicidas, y creo que la escritura apareció en ese momento, a pesar de que siempre ha estado ahí, ¿no? Pero creo que en ese momento apareció como ese espacio seguro en el que poder volcar todas esas cosas que me abrumaban completamente, y tratar de racionalizarlo, tratar de darle un sentido, ¿no? Tratar de entender y desahogar y quizá de hacer catarsis, ¿no? Eh, yo siempre digo que este libro fue como mi libro salvavidas de cierta forma, a pesar de que pueda sonar muy cursi o lo que sea, pero lo creo de verdad porque más allá del diagnóstico, más allá de todo eso, me permitió salir de un hueco. Yo estaba literalmente en un hueco, o sea, en todo sentido, profesional, mental, de salud, o sea, era terrible lo que estaba viviendo en ese momento. Entonces, la escritura de este libro y su posterior publicación salvaron, de cierta forma, ¿no? Eh, y creo que esa oscuridad que está como marcada ahí, que se siente en toda la historia de Samuel,
responde justamente a esa oscuridad en la que yo estaba, ¿no? Para mí es como si él hubiera muerto para que yo esté aquí en esto. Entonces, a pesar de que me digan que abordé el tema, por ejemplo, del VIH desde una perspectiva súper pesimista y deprimente, pues no cambiaría nada de eso porque responde justamente a mi proceso y a mi experiencia, ¿no? Y creo que eso le da como un valor especial para mí. Sí, eso. No sé si quieres decir algo más, Oscar, o si no, ya abrimos Sí, acá no, la... Sí, sí. no, o sea, quizá esto como que dice el Rommel que me parece como súper importante, o sea, entendería yo entonces que esas críticas lo que llevarían es a pensar que habría una forma un poco más alegre, entre comillas, ¿no? Y me pregunto cuál sería esa forma de tocar un tema que por supuesto sigue teniendo esa realidad, o sea, digo, no habría que desconocerlo y además es como la experiencia de tu cuerpo y yo creo que hay lectores que se han identificado mucho con esa parte, ¿no? Y como decía al principio, no solo con el tema de la salud de tu cuerpo por el VIH, sino de la salud mental que está muy relacionada. Y que, entonces, creo que como minimizar esa experiencia o decir, ay, como que dramático es también desconocer como que finalmente, o sea, a veces creo que justo por uno siempre pensar que algo puede parecer muy exagerado, muy negativo, muy deprimente, eso al final es como un llamado de atención, es un llamado, es un pedido de ayuda también. Y no te había escuchado decir esto que dices, pero me parece súper potente, ¿no? Como que ese protagonista muera para que tú vivas. No sé si tú has encontrado como en ese sentido también ahora se has indagado como en otras narrativas sobre el VIH, sobre la salud mental que pudieran parecer, digamos, más animadas, entre comillas, o que te ha llamado la atención después de este tiempo con relación a esas narraciones, no solo en la literatura, sino también en el cine o en, no sé, en la música, no sé. Am, bueno, hace rato estábamos como hablando de Anthony Guerrero, que igual le conoces, y yo creo que él lo aborda desde su lugar, digamos, de enunciación relacionado al activismo y a brindar también como información, ¿no? A la gente. Entonces, me parece que quizá él puede ser un ejemplo de, eh, pues, un escritor que toca el tema con una mirada quizá más actual, si se quiere. Eh, pero claro, yo también estuve como súper metido con otro tipo de textos, no necesariamente como de escritores, también de artistas que vivieron justamente en los ochentas, ¿no? En, digamos, el epicentro de la crisis del VIH en Estados Unidos sobre todo. Y hay uno que a mí me encanta, que se llama David Wojnarowicz, que era artista visual, pero que también escribía y tiene unos diarios muy potentes y que era como muy contestatario, ¿no? A pesar de que tenía un estatus debido a que era como muy reconocido en el mundo del arte, pues seguía abogando, ¿no? Por estas causas y hablando sin tapujos. Entonces creo que encontré, por ejemplo, en esa escritura como esa especie de rebeldía y de fuerza que necesitaba en el momento en el que estaba como escribiendo la novela, ¿no? Sí. Wow, qué privilegio tenerte aquí, además en diálogo con el Oscar. Pero bueno, ahora sí, Oscar, gracias. No, sí. No, chao. No, no, no. No, más bien lo que te iba a decir es que sientas también en cualquier momento, pues, con la libertad de participar en el diálogo. Más bien ahorita vamos como a abrir ya el diálogo con los que estamos acá, pues. Así que no sé si hay quien quiere comentar algo respecto a lo que ha dicho Rommel o sobre esta primera parte de lo que estamos conversando. Bien. Ya tengo un montón de preguntas. ¿Me preguntas? No, no.
Ya la rompo, cacho. Dale, dale. O sea, justo ahorita estábamos hablando como del tema y tal vez, o sea, siguiendo la línea de preguntas que estábamos viendo como que de otros approaches al HIV. Entonces, justo ahorita me surgió un libro que había leído el año anterior, como que en un club de lectura que tengo con mis amiguis con quien vivía antes. Entonces, o sea, hay un libro coreano que se llama Love in the Big City y me parece como que, o sea, interesante-ish como que su approach, porque en cambio acá es como un tema de su relación con su mejor amiga. Su mejor amiga que fue su roomie y ahí te va contando como que toda la dinámica de la ciudad, que ahí creo que se parece un poco en el tema de este approach a la ciudad, porque obviamente siento que la parte de la ciudad, el concepto Quito, es algo importante al fin y al cabo en la novela. No sé, o sea, yo creo que, por ejemplo, quitando todo, o sea, quitando muchas cosas, yo creo que, por ejemplo, eso suma un montón y suma un montón principalmente tal vez a la gente que estamos aquí, porque, ajá, no sé, yo crecí mucho leyendo cosas que te hablan de 1000 lugares y ninguno de estos lugares representa el tú desde que estuvimos en Guápulo y, ajá, y brother, como de yo he pasado por ahí, ¿no? Entonces, como que esa cercanía me parece hermoso y más o menos yo lo relaciono un poco con, o sea, este libro. Obviamente el approach es diferente, tal vez, o sea, obviamente nuestras realidades son diferentes, pero que podría ser como otro punto de vista en una sociedad hiperconservadora que también es la coreana. Entonces, así como que hablando de eso, puede ser este libro, Love in the Big City. Hay que apuntarle entonces. Sí, no sé, a mí, bueno, yo nunca fui como, nunca busqué al crecer, digamos, literatura LGBT como tal. Siempre mi aproximación venía como de otros lados, porque nunca, no quiero decir que no fue conflictivo crecer siendo maricón, pero no era como mi foco en ese momento, ¿no? Cuando empecé como a consumir literatura. Entonces, los primeros textos literarios a los que me acerqué conscientemente fueron como de autores que ya son muy reconocidos como el propio Lemebel, ¿no? O como Arenas. Nunca tuve tanta cercanía con la literatura ecuatoriana, entonces cuando yo escribí este libro, tampoco tenía muy claro qué se había hecho o qué no se había hecho, ¿no? Apenas conocía, por ejemplo, el libro de Luis Borja, que ganó el Aurelio, que me parece un libro súper lindo, pero no tenía idea de si algún otro libro como trataba el tema, sobre todo el VIH, y además como lo que dices, ¿no? Ligado al entorno. Entonces, no es tampoco como que lo planeé, simplemente esa también es mi realidad, ¿no? Soy una persona que vive con VIH, que vive en Quito y por ende creo que fue como lo natural que escribiera de eso, ¿no? Pero me alegra saber que hay gente que siente eso que dices, ¿no? Como esa especie de cercanía. Y he tenido como la suerte de conocer a algunas personas que también viven con VIH y que han leído el libro y que se han sentido como muy tocadas por la historia. Y creo que esa es como la finalidad también, como la literatura, como ese espacio en donde podemos encontrarnos y abrazarnos mutuamente. Primero eso, o sea, si crees que ser arquitecto también influye un poco en el tema de lo que escribes, porque yo también sentí eso, o sea, la ciudad es protagonista también, o sea, el Quito uno lee y es imposible, o sea, es imposible no rememorar muy vívidamente lo que uno ha pasado atravesado por esos lugares, o como describe un ser histórico, o eso no sé, es como, por eso digo, no sé si también ser arquitecto también es. Esa es la una. Y la otra, eh, cuando lo acabé de leer, yo sí me quedé un poco con esto mi primera sensación, digo, ¿por qué se muere? O sea, digo, si es que habría estado, o sea una historia contada en los 80 decía, bueno, o sea, efectivamente, muere.
Y luego, claro, o sea, masticándolo un poco más, decía, no, o sea, que sea que termina tomando la decisión de ya no estar, no es tanto el VIH, sino es todo lo que hay alrededor, ¿no? O sea, todo lo que va construyendo además, o condicionando lo que decía Oscar, su salud mental, la relación con su familia, la relación con su papá, al menos es como una cosa muy fuerte que aparece ahí. Entonces, sí, quizá nos puede profundizar un poco eso, esta decisión de eh, porque se muere, o sea, de la decisión de matar a la persona y lo de Quito. Sí. Bueno, con respecto a la primera pregunta, es como, tienes toda la razón. Claro que influye muchísimo que soy arquitecto. Quiero decir, me parece que los escritores en general como utilizan toda esa materia, ¿no? De la experiencia para escribir, y eso es lo que justo hablábamos ayer con el Oscar. Y si bien, por ejemplo, alguien que haya estudiado literatura puede como volver a sus referentes literarios para escribir, inspirarse, o lo que sea, a mí me pasa con ciertas figuras, ¿no? Que se mueven dentro de la academia con relación a la arquitectura. Entonces, hay específicamente un arquitecto que a mí, cuando conocí su obra y su pensamiento, me voló la cabeza. Se llama Frederick Kiesler, bueno, se llamaba arquitecto de inicios del siglo XX, que tenía una propuesta recontra rompedora, ¿no? Que se enmarca dentro de lo que se conoce como arquitectura visceral. Y hay un proyecto de él que se llama La Casa Sin Fin, que es una casa que parece literalmente un estómago puesto sobre 3 pilares. Entonces, en el proceso de escribir este libro y de revisitar ese material, y también en el proceso, digamos, de empezar mi tratamiento antirretroviral y mirar cómo ese tratamiento, esas pastillas incidían en mi organismo y cómo mi organismo cambiaba y cómo eso se reflejaba también en mi espacio íntimo, pues fui como atando, ¿no? Cabos, y me di cuenta de que era realmente eso, ¿no? Como lo que proponía Kiesler, como si la casa fuera una parte fundamental de tu propio cuerpo, eh, y que respondiera también a esos procesos, ¿no? A esos procesos biológicos relacionados como a la enfermedad. Entonces, eso como para responder tu primera pregunta. eh, Creo que además es una parte súper importante en mi poética de escritura, y con esto quiero decir que no es una cosa que únicamente trabajé en este libro, sino que continúo trabajando porque me parece muy potente y que abre como muchas posibilidades también. Pero claro, hacía más sentido también hacerlo en relación con una persona que está enferma, ¿no? Y que puede, de cierta manera, el espacio servir como espejo de lo que le está pasando a su organismo por dentro. Y la otra, yo no me acuerdo cuál era, perdón. La otra era sobre la opción de Ah, matar porque al se muere, personaje. claro. Ah, Sí. Bueno, creo que eso puede responderse de muchas formas, pero la más honesta es porque yo pensaba mucho como en este proceso mental del protagonista en relación con la dismorfia, ¿no? Que además creo que es una condición mental más común de lo que creemos, ¿no? O sea, y creo que incide mucho más en nuestra comunidad, en los hombres homosexuales y en las mujeres también. Este, por presiones, ¿no? Por cómo cumplir estándares de la sociedad en cuanto a cómo debe verse tu cuerpo, a cómo debe verse tu cuerpo para ser considerado deseable o atractivo, o para tener como el privilegio de experimentar el amor o el deseo, etcétera, ¿no? Entonces, creo que eso era como muy importante porque es algo que interseca también un cuerpo que vive con VIH y que cambia, eh, que de cierta forma eh, se convierte en un espacio desconocido también, ¿no? Y que puede exacerbar también ese trastorno. Lo digo porque es algo que
con el que vivo continuamente, ¿no? Es una cosa que también viene de lo experiencial, del transitar, digamos, todos los días con esa urgencia y con esa distorsión de la imagen corporal. Entonces, no tiene tanto que ver con el VIH, perdón, como tú dijiste hace un rato, sino más bien con el hecho de que vivir con VIH hace que sea mucho más difícil que el protagonista pueda llegar a quererse, llegar a considerar su cuerpo como algo bello o deseable, etcétera, ¿no? Entonces, eso se suma también a todas esas cosas que vive con la familia y que, bueno, tiene como punto de quiebre la salud mental como tal. Entonces, el suicidio va más hacia ese lado que hacia el lado del VIH. Ajá. Yo. Cosas, bueno, no contestaste la mayoría de cosas, pero yo sí le vi como muy personal. O sea, cuando le leí, sentía esa urgencia de crear algo muy personal y claro, con lo que has respondido, dices que evidentemente es. Entonces eso está como respondido. Lo segundo era como, sí, más que la relación del padre, que yo casi que no vi, era la relación con la madre. O sea, eso también vive de una cuestión, ¿es experimental tuya o es solo del personaje? O sea, ¿por qué la madre era? Para mí era la madre era central para todos. Porque eso es lo que hace básicamente todo. Por qué esa relación? ¿Por qué decidiste que sea así? O, Sí, bueno, eso no tiene un poco que ver también con lo experiencial, un poco, en el sentido de que la relación con mi madre, por ejemplo, es totalmente lo opuesto a la relación de Samuel con la suya. Pero sí que quería ser como la figura de la madre central en el libro, porque fue mi mamá la que estuvo ahí cuando me dieron el diagnóstico. Entonces fue una especie como de tributo inconsciente, porque tampoco fue como algo súper calculado, quiero decir. Pero claro, por eso es tan central la figura de la madre, ¿no? Porque en mi vida es así también, ¿no? Y siento que a veces cuando digo o respondo así, como que la gente tiene problemas, ¿no? Cuando se habla de que uno escribe desde lo experiencial, desde lo autobiográfico, desde lo que uno ha vivido, pero yo más bien creo que es un ejercicio de honestidad. No sé, me parece incluso que puede llegar a ser más complicado, pero al mismo tiempo, cuando pienso, por ejemplo, en la música que consumimos y pienso en artistas, no sé, que toda su obra se centra como en lo autobiográfico, eh, creo que ahí no hay problema, ¿no? Entonces, me parece que en lo literario siempre es como una cuestión súper problemática y a mí me parece que más bien es como algo muy honesto, ¿no? Y no hablo específicamente por lo que yo he hecho, sino también por autoras como la Camila Sosa, ¿no? Que tú lees, por ejemplo, La novia de Sandro o El viaje inútil, sobre todo este último, y sientes esa honestidad en la escritura, ¿no? Sientes que estás frente a algo real eh, y eso te conmueve, ¿no? Te toca las fibras y creo que de cierta manera cuando escribimos también en cierta medida pensamos en los lectores y queremos como generar eso. O sea, tal vez siendo de la misma línea y tratando de no ir a un lugar común. Eh, o sea, yo siento que, por ejemplo, eso es un plus gigantesco de tu obra que, o sea, cacho que cada quien tiene como que su trip cuando se acerca a la literatura, ¿no? O sea, en algún punto yo en cambio comencé a buscar temas de Ecuador y temas luego maricas, entonces fue como de, ajá, todo eso tengo que consumirlo sí o sí. Y tipo llegué a Gabriela y fue como, brother, esto no es así. O, brother, esto no tiene sentido. Como de, esto me parece que es una novela mal contada de los 90 y como que, no, gracias. En cambio acá no se sentía eso. O sea, y de nuevo, o sea, no quiero que quede como en un tema de, ajá, maricones hablando de maricones, pero se siente esa diferencia. O sea, creo que tal vez es un espacio
que me parece súper valioso que se esté llenando en la literatura ecuatoriana y tal vez slash marica y tal vez en la literatura marica contada desde Quito, contada desde Ecuador. Porque, ajá, o sea, lo que yo he tratado de hacer es inundar todo el lado con libros de acá y entre esos. Bueno, muchas gracias por eso. Y ahorita que mencionaste a Gabriela, me estaba riendo porque le estaba viendo la cara a las cosas. Lo sé, y él también me dijo justamente que no le había gustado a Gabriela. Odio y necesito aprovechar cada espacio para injuriar a... Dale, dale. ¿Cómo? Ya está, se me fue el nombre del señor Raúl. ¿Cuál es el apellido? Oye, Vallejo. Eso. Vallejo. No, porque sí, o sea, siento que también o sea, tener las memorias de la purita, de la despenalización de la homosexualidad, claro que es una comparación también injusta, tengo que decirlo la verdad, pero de todas formas creo que sí es importante como entender que, o sea, yo creería que quizá Raúl Vallejo no leyó las memorias de la purita, de hecho su libro creo que salió antes de la Claro. reedición al menos. Em, entonces, claro, la novela de Raúl no está interesada en hacer un activismo, sino que lo que le interesa es, en teoría, normalizar a un personaje, a una mujer trans. Y en esa normalización es como la hace enamoradiza, la hace sumisa, o sea, como esta protagonista que creo que trabaja en un canal de televisión y su sueño es casarse con el hijo del dueño del canal. Entonces es una cosa así súper Es un ecuavisa y marco. digo, eh, yo, no, o sea, no tengo nada en contra de eso si es que estuviera bien contado, ¿no? Si es que estuviera, o sea, digo, tienes una misma escena en esta serie Pose, ¿no? O sea, hay en la tercera temporada, una de las protagonistas se casa Ah, con el novio de toda su vida y hacen en Nueva York y es una cosa como super cursi y todos están como, van casi digo de esas madrinas, van de madrinas de la novia y es lo mismo, pero el ejercicio es tan distinto porque está contado por personas trans, entonces... creo que ese es un tema súper espinoso porque yo tampoco como alguien y lo hablábamos ayer también con el Rommel, o sea, como este peligro de cierta manera de identificarse como un autor queer o un autor gay o lo que sea, de que entonces todo lo que tienes que producir tiene que ir por ahí. Pero también es una experiencia que uno no puede desconocer y digo como, bueno, o sea, es evidente que eso va a permear la escritura y está bien que eso suceda. Entonces creo que el ejercicio del Raúl es más una cosa así de títere, entonces me apropio de este personaje que sé que va a estar como en boga, ¿no? O sea, una mujer trans, em, porque luego, claro, tienes y no solo la novela de la Purita en el contexto ecuatoriano, la misma Camila que tú mencionabas, ¿no? O sea, como, y hay estas personas contando sus historias, entonces habría que hacer un ejercicio de mucha lectura como para saber tú qué puedes aportar dentro de todo ese universo, ¿no? Y sí es llamativo que justo autoras como ahora está esta española que se llama Lana S. Portero, que también ha lanzado una novela con una protagonista trans, obrera, española, em, y son novelas autobiográficas, entonces también es interesante cómo todavía la narración va un poco por lo autobiográfico, entonces en qué punto empezaría esas narraciones a ya contar otras historias que no pasen por decir esta es la experiencia trans, sino ya la experiencia como humana en general, ¿no? Pero si no compren Gabriela, no lean Gabriela y si... o leanla solo para pegar subrayar del y internet, ver no un vamos a poco. comprar. Tranquilo. Gracias. Yo no sé si alguien más quería decir. No, no. Eh, bueno, tengo muchas dudas de hecho. Y bueno, a mí me llamó mucho la atención el estilo que usas para narrar y sobre todo me descoloca la manera en cómo narras ciertos lugares y ciertas situaciones, porque yo veo que hay una especie de
barroquismo muchas veces, tal vez muy intencionado. No sé, como que está muy embellecido. Para mi gusto está un poquito forzado ahí, pero a la vez hay una crudeza dentro de que separa justamente las narraciones, ¿no? Yo estaba viendo, sabiendo que eres arquitecto, lo estaba viendo como una especie de edificio donde hay muchas florituras alrededor de cada ventanita, pero cada ventana está dando al baño, te está viendo directamente, no sé, cagar, orinar y demás. Entonces es como que justamente una transparencia del cuerpo ahí. Entonces no sé si a partir justamente desde tu relato mismo estás mostrando la transparencia de la anatomía de toda tu novela, ¿no? Sí. Entonces, y otra cosita, el, y me recordaba cuando hablaba de la muerte, de cómo inicia, ¿no? No sé si fue inspiración o algo, pero no sé, me recordó bastante a Piedad Bonet, el libro de Lo que no tiene nombre, la figura del edificio lúgubre, que sube la madre justamente a ver a su hijo, Sí. y el encontrar las cartas, que es una cuestión que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Que Samuel no le da las cartas, ella las encuentra. Este, Sabiendo que no va a encontrar, es que puede, no te Sí. A ver, con relación al primero, yo creo que sí, tienes razón en lo que estás diciendo, en esa observación, y eh, creo que puedo responder de la siguiente manera. O sea, para mí el libro como tal, el proceso, digamos, creativo y el proceso ya cuando pasó de ser un diario a pedirme como una forma diferente, lo que yo hice fue mantener como esa escritura súper íntima y pensaba como, ¿de qué forma puedo mantener esa escritura, digamos, intacta, la escritura, la primera, quiero decir, lo que escribí al principio? Y la respuesta creo que inmediata fue como los diarios, ¿no? O las cartas, que mantiene como ese tono, perdón, súper íntimo, y que además genera una especie de curiosidad, ¿no? En las personas que van a leer. Eso también viene un poco de mi experiencia, porque recuerdo que cuando era niño, mi abuela tenía como un local en un pueblito pequeño, desde donde es mi papá, eh, donde llegaba el correo. O sea, ahí fue como el primer teléfono y llegaban como las cartas de la gente y todo. Entonces, a mí siempre me pareció como súper curioso esa especie como de secretismo que se manejaba dentro de ese cuarto, ¿no? Como me generaba mucha curiosidad como saber qué decían esas cartas. Y recordando eso, pensé que probablemente esa misma, ese mismo efecto iba a provocar en la gente que leyera el libro. Por otro lado, me parece que esto que dice sobre que la narración como que a ratos cambia, tiene que ver también mucho con el hecho de que la estructura es muy fragmentada. Y eso responde también a que pensaba que, o me imaginaba que el libro como tal era el cuerpo de Samuel, ¿no? Un cuerpo que en algunas partes de la novela se dice, ¿no? Como siento que me estoy desmoronando, siento que me estoy cayendo a pedazos, ¿no? Y el libro justamente son como esos pedazos que se recogen y se reúnen, ¿no? Y que no tienen un orden ni una secuencia cronológica como tal, pero que sí te cuentan, ¿no? Te van contando lo que va sucediendo. Eh, el barroquismo responde a que sí escribo yo y ese es el tipo de escritura que a mí me convoca. Cuando yo escribo busco siempre como la belleza, independientemente de lo que esté escribiendo. Y creo que al hablar del cuerpo y desde el cuerpo, lo escatológico va a aparecer de una u otra manera, pero creo que eso también responde mucho a lo que decía el Oscar, ¿no? Que habíamos conversado sobre el sexo en particular, y era que a mí no me interesaba embellecer ni metaforizar la parte sexual, porque siento que muchas veces que, para que los maricones o para que la gente de la comunidad sea aceptada dentro de ciertos grupos heteronormados, tenemos como que higienizar de cierta manera o borrar lo sexual, ¿no? Eh, y creo que un ejemplo de eso es lo que pasó recién con el alcalde de Guayaquil, ¿no? Que ya dio permiso para marcha, pero que por favor nadie se exceda ni muestre nada. Y creo que es eso, ¿no? Como
homologar todo para que nada resalte, ¿no? Y a mí me parecía que era necesario como que existiera esa crudeza en el libro, ¿no? De hecho, es una de las cosas que a mí más me encantaron del libro porque, como te digo, o sea, es como que comienzas a leer y lo bonito que describes los lugares, ¿no? Como te digo, justo con florituras, cosas lindas. Y de pronto, no es simplemente, cambias completamente el estilo, o sea, ya no lo dices de una manera poética y bonita, los encuentros sexuales y demás, es total crudeza, total transparencia. Y es algo que me encantó. De verdad. Sí, pero bueno, creo que justamente es como esa respuesta también como a que el cuerpo también puede ser muy bonito y muy desagradable al mismo tiempo, ¿no? No sé si te respondí la otra pregunta también. Que no recuerdo qué era. No, tal vez las inspiraciones que tuviste para la serie. Lo de Piedra Bona. ¿Sabes qué curioso? Porque ese libro lo leí cuando Anatomía estaba como en mitad del proceso de edición. Entonces también me pasó lo mismo que te pasó a ti, como me sorprendí mucho como de los paralelismos que había en los libros, ¿no? Pero como una sorpresa buena. Me gusta mucho ese libro. Más bien yo te diría que una imagen que sí que influyó muchísimo en justamente la manera en la que Samuel se quita la vida es la de el enfermo de SIDA en la película de las horas, que está basada en el libro de las horas de Michael Cunningham. Y esa película es del 2005, yo la vi igual cuando en el año de estreno, tenía creo que 12 o 13 años y me impactó un montón, ¿no? Y nunca pensé que iba a estar como de ese lado, o sea, como viviéndolo yo en mi cuerpo también, digo, no en ese extremo que se muestra en la película, pero sí como tan cercano a eso, ¿no? Entonces, igual creo que los cuerpos siempre como en suspensión me generan como, no sé, un sentimiento extraño y el suicidio, por ejemplo, de la chica en la Católica, que es una cosa que en realidad pasó, Claro. eh, pues tenía que estar, ¿no? De alguna manera. Eso. Entonces, porque si no, yo quería, hasta que le piensen y se animen, o sea, leer una parte de que a mí me impactó mucho, igual, tiene a mí me está dando, pero sobre todo para un reflejo del nombre. En esta parte en la que él se sube a la terraza, se sienta y porque además es interesante, pues, a propósito del tema de la lectura y de la también tiene partes gráficas. Dice, me hago una casa con ventanas ciegas, con puertas gruesas y espacios negros. Ahí puedo morir. Una casa es como un cuerpo, madre, un cuerpo que se llena de líquido amniótico indistintamente de lo que guarda. Una casa es un pozo donde la familia se vuelve tentáculo. Aquellos que la habitan manchan las paredes, copulan bajo los techos, se replican y llenan las esquinas. Una casa como un cuerpo va envejeciendo. Se cuartea la pintura, se enturbian los mesones y las superficies blancas se contaminan y amarillean como dientes viejos. Las puertas se astillan, las ventanas se ensucian, los dolores se aferran a los rincones y a las superficies. Una casa es como un cuerpo y un cuerpo está condenado a desaparecer. ¿Cómo sobrevive lo que se rompe con facilidad? Miro el cielo negro que tapa, igual que el techo de una casa, la ciudad que se alista para dormir. Escucho movimiento en sus laberintos, en sus calles, en los edificios que se levantan como puntas descarnadas que apuñalan las obligaciones, los cerros dormidos, la hierba verde del páramo. Desde la terraza, donde puedo ver el cielo negro de las 6 y las 7 y las 9, las casas diseminadas hablan de cuerpos dormidos y noctámbulos, de calores y escalofríos, bajo mullidas cobijas. Una casa puede ser un cuerpo lleno de uñas, como el mundo es un cuerpo lleno de casas. Me subo a la cornisa y balanceo las piernas sobre metros de aire y dibujo. ¿Qué es un cuerpo cuando se rompe? Una ruina. Si mis restos tuvieran color, serían blancos. Mis despojos, una colilla, pelos en la bañera, vestigios de líquido preseminal en la ropa interior, vello cortado, onicofagia, olores corporales, sudor agrio, boca amarga, rastros de saliva en almohadas, lagañas amarillentas, secreciones glandulares,
rastros salobres sobre mejillas, mugre entre los dedos, vómito en el inodoro, sudor en las axilas, sangre que emana de encías enfermas, sangre sobre la cama, ropa sucia, hedor de descomposición, salpicaduras de orina, heridas que se infectan. Las roturas, los desgarros, los nichos, las hondonadas, los orificios, los huecos, lo roto, lo acabado, el valle, la inundación, el dolor, el final, la ruina, el destierro del propio cuerpo, las huellas. O sea, me parece lo que decimos de esta combinación además de lo muy escatológico, de lo muy corporal, de la sustancia, de lo que puede resultar desagradable y además, no sé, la forma de escribirlo que es con fuerza, no es como que te lanza una imagen detrás de otra imagen y o sea, para mí fue como verlo, ¿no? Ver a Samuel en una cornisa viendo la ciudad y poder además sentir como todo eso pasaba además por su propio cuerpo. Sí, no sé, ese capítulo es igual como de mis capítulos favoritos por los dibujos también. Creo que también intenté de cierta forma hacer como una especie de guiño a Bolaño. Él tiene una novela que se llama Los Detectives Salvajes, donde hace como una especie de poemas gráficos sobre los, que es una cosa más chistosa del mundo. Pero también tenía como sentido, ¿no? Que lo gráfico estuviera ahí, porque básicamente el lenguaje de mi profesión es lo gráfico, ¿no? Y creo que también es otra forma de expresión, entonces quería como que eso estuviera también ahí imbricado con el texto, porque pues es básicamente lo que me pasa a mí, ¿no? O sea, cuando trato de explicar algo, cuando no logro explicar con palabras o el lenguaje se me vuelve muy, no sé, corto, siempre como acudo al dibujo para poder explicar. Y nada, el edificio, la cornisa y todo eso también me remite mucho a mí, al edificio donde vivía mi abuela, la mamá de mi mamá, que era por la Río Coca, Quito. Entonces yo a veces hacía como ese mismo ejercicio, ¿no? De subir y mirar la ciudad. Ahí, aprovechando con este comentario, es como, quiero decir, así como, para mí hay una nostalgia muy notoria de la ciudad en el libro, o sea, de parte del protagonista. Y eso responde también a que yo viví aquí en Quito desde muy pequeño hasta que empecé el colegio. Y cuando empecé el colegio, mi familia se mudó a la mitad del mundo. Y para mí siempre hubo como esa añoranza del Chincha, ¿no? Como era como ese paisaje afectivo muy de mi infancia. Todavía lo sigue siendo, como es parte de mí, pero ya no tenía como acceso a eso en donde vivo. Ya no podía verlo en las mañanas como lo hacía cuando salía a la escuela, por ejemplo. Entonces creo que esa añoranza del personaje, esa especie de nostalgia que siente de la ciudad de Quito es también una especie de, sí decirlo así, pero una especie de carta de amor de mi parte hacia lo que ya no está tan cerca de mí, digamos. Como inciso nada más. Me llamó mucho la atención que a pesar de que hay una poética del cuerpo muy fuerte, hay también unos pasajes donde siento que los personajes se descorporizan y se quedan como en una especie de limbo donde ya no son ellos. Sobre todo en este capítulo del padre cuando viola a las empleadas y claro, las desconoce muchas veces, ¿no? O sea, hay una parte donde Samuel dice, yo vi creo que se fue el nombre, Paula, a Lupe, o a Virginia. Y claro, pero me dio miedo porque no era ella. Llega un punto donde Samuel se llega a sentir así, ¿no? O sea, se llega a sentir esa descorporización extraña. Sí. Bueno, yo, eso que dices es interesante porque eso sí creo que fue pensado como a propósito, o sea, fue hecho así a propósito, porque lo que yo quería como un poco
desarrollar era la idea del trauma, ¿no? Y cómo pues regresar, ¿no? Independientemente, digamos, de la situación que estaba narrando, esa especie de fantasmagoría, si se quiere, es como una especie también de conjunción entre dos tiempos, porque siempre que, bueno, no siempre, pero cuando estás leyendo, digamos, la parte de las violaciones, te acuerdas, ¿no? También de que él vivió una violación y que ese trauma y esa repetición está ahí, ¿no? Y las escenas, de cierta forma, están dando replay a cada rato en la mente del protagonista. Entonces, me parece que eso que dices, esa descorporización, se debe mucho a eso. Y también, no sé, bueno, creo que fuiste tú el que dijo que la figura del padre no está presente en toda la novela, ¿no? Ajá. Eh, yo, o sea, lo que intentaba también ahí era algo parecido a lo que mencionas tú, que pasa con las escenas de la violación. Me parece que el padre representa justamente todo el sistema, digamos, heteropatriarcal, ¿no? Y creo que no es necesario como que esté presente en cuerpo, digamos, en la narración, porque siempre está presente en todos los aspectos de la vida, ¿no? Eh, y es algo contra lo que uno lucha y es como, no se puede ver, pero está ahí y se puede sentir, ¿no? Entonces, esa no presencia que está presente para, digamos, la paradoja, es justamente por eso, ¿no? Por esa impresión que tengo y que seguramente también tienen ustedes de que eso es algo contra lo que luchamos, pero que no podemos ver, pero que está ahí todo el tiempo. Me gusta mucho lo que acabas de decir, esto del sistema heteropatriarcal en el padre, porque justamente es a través de la violencia, de la violación, que el padre se siente hasta cierto punto más feliz, no sé, se dice como que se conecta más, se siente diferente, se siente más vivo, pero a la vez hay una especie en no sé, como que la sexualidad, la relación sexual dentro de Gabriel y Samuel, no sé, tal vez es una parte de lo patriarcal dentro de lo gay, ¿sí? Sí, ¿no? Totalmente. Creo que eso, digamos, es como una problemática, digamos, actual, muy actual. Creo que por eso también muchos de nosotros de la comunidad como lidiamos mucho como para tener una relación sana, porque repetimos esos patrones que vienen como, que están sustentados como en esa idea de las relaciones y que aprendimos en casa y que aprendimos en las telenovelas y que remiten mucho como el mundo hetero, ¿no? Y a cómo se manejan esas, digamos, los poderes, lo dominante y lo sumiso, etcétera, dentro de ese mundo, ¿no? En el que nos tocó como vivir a todos. Y eso se replica y se repite, entonces era como tan solo lógico para mí que pasara lo mismo con Samuel y Gabriel. O sea, para contarles también a los que vinieron, o sea, la dinámica es muy abierta, ¿no? O sea, si tienen preguntas, comentarios, lo que sea, pues pueden hacerlo así muy, muy libremente sobre el texto, sobre, no sé, el oficio de escribir a Romen, o también a Oscar, que ya está dormido. ¿Estás dormido? Así con citas con de hacerlo. Es que no tienen preguntas las es sobre el tema de las relaciones de él. Tiene, siento que es como que también hay unas relaciones que se van degradando en la vida de él. Es como que empieza como una relación como muy idílica, muy romántica, y luego ya en su en el último chico, que no me acuerdo el nombre, es ya casi una. El último, ajá. Claro, que ya incluso llega a ser que no es tanto una relación, o sea, es otro tipo de relación, digamos, pero ya es como más degradada, él como que se siente el personaje mucho más degradado física, psicológicamente. Sí. No sé si nos puedes comentar un poco sobre este tema del amor. Sí, bueno, yo creo que puedo como retomar lo que estaba diciendo hace ratito. Me parece que
en esa transición que hay entre las relaciones de Samuel, también hay una especie como de intentar dejar volver a esos patrones tóxicos que resultan como muy atractivos, ¿no? A ratos. Mi mejor amigo, siempre conversamos con él y me dice así como, yo necesito como que me celen para sentir que estoy en una relación de verdad. Necesito como esas conductas medio bastante tóxicas para sentir cierta emoción, ¿no? Y una vez más, creo que eso viene un poco de nuestra educación sentimental, ¿no? De lo que vimos en casa, de lo que aprendimos, de lo que mamamos de la televisión, de las películas, y romper con esa idealización de las relaciones es complicado, ¿no? Me parece que si bien Samuel lo intenta de cierta forma, siempre fracasa, ¿no? Porque siempre regresa como, de cierta manera, también impulsado un poco por el trauma y por lo que vivió con su familia, siempre vuelve como a ese espacio de lo violento, ¿no? Siempre termina relacionándose de una u otra manera con hombres que simplemente lo ven como un objeto. Y a mí eso, no sé, me resulta como, pues que habla mucho también de la manera en la que vamos como procesando, quiero decir, el tema de las relaciones. Creo que casi todas las personas que he conocido dentro del ambiente, dentro de la comunidad, que tampoco sean muchas, ¿no? Pero casi todas lidian con este tipo de cosas porque así es como nos han educado, así es como hemos crecido, ¿no? Y salirse de esas dinámicas a veces es complejo y difícil, aun cuando te das cuenta de ellas. No sé si he respondido. Claro, no, solo tengo una pregunta encima. ¿Y tú crees que eh, esta degradación, digamos, responden mucho también a su condición de VIH o a su salud mental también? A todo. Creo que Pero es tiene que como ver ya con una todo. decisión de él, ya, o sea, ya no preocuparse, pues, ya tomar esta decisión de no estar y por eso ya no. Sí, yo creo que la degradación a la que te refieres y que es, digamos, se refleja en las relaciones, tiene más que ver con él, con su cuerpo y con su mente, ¿no? Y claro, eso responde básicamente a todas esas aristas. No podría decirte que es como la causa de una en concreto, sino de toda esa conjunción de cosas, que me parece además lo más lógico, ¿no? Lo más real. Creo que así funciona, me parece, en general. Ajá. Yo tenía una preguntita sobre la parte de que, o sea, como que cuando empecé el libro, como que no paraba de leer. Es como rítmico, es como que estaba haciendo algo, leía por páginas y luego los capítulos son súper pequeños. Entonces, como que me interesaría saber cómo le concebiste rítmicamente, hubo algo que te sonaba o algo así, porque me dices que es un proceso de diarios y luego se convierte en novela, pero ¿cómo le diste esa versatilidad para que el lector esté ahí y siga y siga y siga? Porque no sé si les pasó, pero te sientas a leer y te vas de Era largo. maratónico. Ajá. Sí. Ves la hora y hasta tarde. No sé, o sea, bueno, para empezar, qué bacán de ella para Sí, decirlo así. después que te escribí al Instagram y te dije, acabo de leer y eran las 3 de la mañana. Sí. Es algo muy gracioso. No sé si de pronto tiene que ver con la estructura, con el hecho de que, como dices, son capítulos súper cortitos, ¿no? Y como no hay un orden como cronológico, entonces, bueno, esto no es como que lo acabo de inventar yo, sino que me lo dijo alguien también, como puedes dejar de leer y volver y la verdad es que no pasa nada, porque como no hay una secuencia narrativa clara, no es muy complejo retomar. No sé si se deba a eso, no sé si se deba también a que son
cartas y a lo que justamente explicaba hace rato, ¿no? Como esa especie de curiosidad intrínseca que nos surge cuando se trata de ver los mensajes de otras personas. Pero sí, no sé, supongo que tiene que ver con eso, la verdad, pero no sé, me alegro que te haya parecido Sí, así. sí, y tiene una musicología, ¿tuviste algo que sonaba siempre para darle el orden que tiene? No, no. La cuestión es que, bueno, yo cuando escribo, de cierta forma siempre, aunque yo no soy lector de poesía, quiero decir, recién estoy como indagando en ese género, sí que me he topado con libros que son de narrativa, novela o cuento, que también están siempre buscando como una experiencia poética dentro de la prosa, ¿no? Y ese es un tipo de escritura que a mí me convoca un montón y supongo que se debe también como a eso, ¿no? A la musicalidad a la que mencionas, ¿no? Que siempre también, al momento que me siento a escribir, estoy pensando en las palabras y en el lenguaje, ya no solamente, digamos, como algo utilitario, sino como una experiencia también, ¿no? Entonces, supongo que en parte tiene que ver con eso. Chévere. Bueno, Hola, perdón por llegar tarde. Nada, quería comentarte algo y luego hacerte como una pregunta. Mi experiencia con el libro fue como distinta. En realidad yo no pude leerlo como seguido porque fue muy movilizante. O sea, me gestionó un montón de emociones y claro, yo leía en el bus, entonces estaba como riéndome, enojándome, llorando mientras iba a la universidad. Sí, entonces, como se volvió de mis libros favoritos del año por eso, porque evoca cosas, ¿no? Entonces, y provocó esto porque había como una cercanía con la escritura, ¿no? Una postura, una figura de algo cercano a nosotros, bueno, a mí al menos, que hablando desde el yo, eh, porque pone como situaciones cotidianas de la comunidad en Quito, ¿no? Y menciona Quito y lo describe. Entonces, como esa cercanía me movilizó un montón. También el tema del amor que antes el Javi lo mencionaba, la toxicidad, la objetividad del cuerpo, el diagnóstico. Entonces, era como un libro corto, pero yo llegaba como al trabajo así, leyendo carta por carta con una emoción distinta, ¿no? Que me invadía. Entonces, el comentario era ese, que me encantó el libro por las cosas que lograba evocar y por la cercanía que pude como sentir mientras lo leía. Y de ahí la otra, como la duda más que nada, era también desde mi quehacer profesional, tal vez, porque eh, mi postura tiene como una base tanto existencialista, entonces entiendo la corporalidad como una oportunidad para la proyección del ser, ¿no? Entonces, cuando leo, y también por eso era movilizante, que su postura o la de Samuel era muchas veces más enfocándonos en el protagonista, decide como no tomar medicamentos y también llegar como a los extremos de el suicidio y esto por evitar la transformación de la corporalidad, me moviliza y me cuestiona un montón sobre su perspectiva, ¿no? Y también quería preguntarte el cómo vivía o el cómo viste que lo vivía Samuel por precisamente eso, ¿no? Porque eh, es como, no sé, la importancia de la corporalidad y tal vez no del ser, y tal vez está ligado, no sé, a la parte de objetivizarlo para el consumo de otras personas. Pero quería entenderlo esto porque el tema de la muerte también es muy importante como en el existencialismo, y que el cuerpo provoque esta idea de acercarse a la muerte anulando el ser me movió, ¿no? De nuevo al sentir. Entonces, como son cartas que no, sí son como escritas por Samuel, pero no podía conocer más, dije, vamos con el autor a ver qué nos cuenta del Samuel. Sí, a ver, bueno, qué lindo que hayas como conectado con esta novela. Y si no se nos... Qué chévere. Qué bacán que hayas conectado y que te haya gustado. Con respecto a lo otro, bueno, claro, tiene que ver también un poco con lo que ya les había comentado, ¿no? Del tema justo de lo mental, ¿no? De la salud mental.
y también con mi experiencia entrando en un proceso terapéutico con antirretrovirales. Yo cuando empecé a tomar mi tratamiento antirretroviral, empecé a tener efectos secundarios. A algunas personas les pasa, a otras no. Siempre es como en diferente medida. A mí me generó efectos muy fuertes. O sea, recuerdo que tenía mi cuerpo lleno de una especie de como erupción cutánea, sobre todo en el pecho. Se me cayeron las cejas. O sea, me veía súper freak porque una persona sin cejas se ve muy rara, la verdad. Bajé full de peso, o sea, en general siempre he sido como delgado, pero en esa temporada era mucho más delgado. Eh, no podía comer porque todo me generaba náuseas, especialmente en las mañanas. Y siendo una persona que vive con un trastorno psicológico como la dismorfia corporal, que durante mucho tiempo fue al gimnasio y se preocupaba como mucho por su aspecto físico, como mirarme desde ese lugar que no era nada agradable y también no poder comer me generaba una angustia brutal, o sea, era una cosa de que pasaba ansioso todo el tiempo, ¿no? Ansioso y deprimido todo el tiempo. Claro, ahí entra como esta idea de que todo está como intersecado, ¿no? Y para Samuel, y hablando puntualmente de él, aunque claro, todas esas experiencias remiten, digamos, también a él de cierta forma, eh, la muerte tiene mucho menos significado que mirarte al espejo y odiarte, básicamente, ¿no? O sea, para él morir era mucho menos difícil de aceptar que aceptar que su cuerpo se viera tan mal. No sé si con eso respondo a lo que me preguntaste, pero, pero ya ahondando un poco más, claro, es como toda esa, como esa ansiedad y esa angustia que yo mismo viví en su momento, eh, es la que vive, ¿no? En la historia y la que finalmente hace que le dé más como valor, digamos, a cómo se ve su aspecto físico que a lo demás, ¿no? Por eso la muerte parece tan intrascendente. O sea, parece como que hubiera sido una elección fácil y quizá para él fue más fácil que el otro. A eso me refiero. Gracias. Hugo, quiero... Para eso vine. Yo tengo una pregunta tipo primer impacto, Rommel, porque no hemos hablado de esto. ¿De cuál fue la lectura de tus padres o de tu familia de la novela? ¿Cómo reaccionaron tu hermana, tu papá, tus tías? No sé, bueno, tu mamá entiendo que la había leído antes de alguna forma, creo, o al principio. Pero bueno, ¿qué ha pasado con las lecturas de los implicados de alguna manera? Mis papás no la han leído. No sé si, creo que es miedo de lado y lado, pero creo que más de su parte, ¿no? Porque de todas formas creo que es fácil ir a una librería y comprar el libro y leerlo. Pero mi hermana sí lo leyó, mi familia sí lo leyó, y nada, o sea, algunos me pidieron disculpas. Fue muy extraño. Gente de tu familia te pide esto. Y es curioso porque finalmente, a pesar de todo lo que les estoy diciendo ahorita, finalmente es como un libro de ficción, o sea, no es una autobiografía. Hay muchas cosas que están como ficcionalizadas en la historia, muchas cosas que están exageradas y que no pasaron de la forma en la que están contadas. Y a fin de cuentas, igual el personaje tiene otro nombre y no soy yo, ¿me entiendes? Pero pasó eso con el libro. O sea, fue una cosa que me sorprendió bastante a mí también, porque quizá lo que esperé era como un abrirse de conciencia de parte de ellos, pero no que me pidieran disculpas. O sea, fue extraño, la verdad.
Mi hermana me llamó y ¿De qué particularmente te pidieron disculpas? O sea, de por qué te pedían no disculpas. sé. O sea, ¿Cómo estás? Acá. En modo primer impacto. Acá. Cuenta nuestra audiencia en Puerto Rico, que no entiende. No, pero Acá. sí me llamó la atención Para carritos sospechosos. de ¿cómo? que te estaban pidiendo disculpas. Sí me llama la atención eso. Sí, bueno, no Digo, para sé. entender también qué es lo que les conflictuaba. No, yo no ahondé en el tema tampoco. O sea, supongo que en su momento les habrá costado también aceptar mi orientación sexual y que por eso me pedían disculpas, pero tampoco les pregunté. O sea, no, es que también me descolocó mucho, ¿sabes? Porque no era algo que esperaba, no era una reacción que esperaba de nadie, la verdad. Pero bueno, ahí está. Y ya, o sea, dentro de todo lo raro, sí creo que fue lindo como sentir que se daban cuenta de cosas, ¿no? Como que repensaban cosas con relación a cómo conciben que deben ser las relaciones, ¿no? No sé, eso me pareció como valioso y lindo, más allá de que me haya como generado un cierto estupor a priori. Antes de otra pregunta de primer impacto de Telemundo. No, comentaros un poco sobre qué estás trabajando ahora, si tienes algún proyecto de un nuevo libro. Sí, bueno, ahorita está terminando de maquetarse un libro de cuentos que va a salir con el editorial del Fausto, no sé si le conocen, Claro. obviamente sí. Así que nada, Mm. probablemente salga se vaya a lanzar en los primeros días de agosto con Severo, así que de una vez les digo que están invitadísimos al lanzamiento. Eso es como lo más próximo y bueno, ahora estoy trabajando también una novela que tiene como arista el tema gay, lo marica, y que está como ubicada en el páramo y que tiene que ver mucho con la figura del Chagra también. Entonces, nada, eso es como lo que estoy trabajando ahora, pero lo más cercano es el libro de cuentos con Severo, así que Y el libro de cuentos también atraviesa temática. sí, también, ajá. No todos los cuentos, pero sí algunos. Así que nada, ya igual pondré en mis redes cuándo va a ser para que caigan si quieren. ¿Tú logras concluir tu carrera con libros? ¿O hubieses preferido seguir literatura? ¿O ahora estás como en arquitectura y en los libros y en la escritura? Eh, yo creo que logré como que se toparan las dos cosas en la escritura. Ajá. O sea, no digamos en un ejercicio profesional que involucre la arquitectura como tal, pero sí al escribir como utilizo muchas de las cosas que aprendí en la facultad de arquitectura. Este, pero nada, no sé si me dediqué eventualmente a diseñar y a construir, me llamo más como lo otro, ¿no? Si bien me da como cierta lástima porque estudié mucho tiempo esa carrera, sí siento que no ha sido tampoco como algo inútil, ¿no? Que de todas formas todo lo que aprendes en la vida te sirve de una u otra manera y a mí me ha servido para escribir este libro y me sirve para seguir como explorando en mi poética de escritor. De hecho, el Colegio de Arquitectos te ha publicado. Sí, un ensayo. Sí, o sea, de hecho yo estaba esperando que justo hagan una pregunta parecida a la tuya, porque, o sea, cachaba que seguías escribiendo y cacho que, por ejemplo, ya como que teniendo el borrador de una novela, un libro que se está editando de cuentos, un libro ya publicado, tal vez un cuento antes, eh, ¿qué ves tú que son tus, tal vez las temáticas que abordas, lo que te preocupa como autor? ¿Cuáles son las cosas, estos temas recurrentes que tú ves que van saliendo cuando vas escribiendo? Am,
Pues evidentemente, como decía el Oscar al principio, creo que lo queer está presente siempre porque es una cosa que, ya lo dijo él muy bien, mejor articulado que yo, es algo que forma parte de nosotros, de mí, y que permea la escritura inevitablemente, así lo que esté escribiendo no tenga que ver, pero es que va a aparecer, ¿no? De una u otra manera. Así que diría que eso, pero también en lo último que estoy trabajando está como muy presente mi paisaje afectivo, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con mi infancia en un ambiente de ruralidad en la sierra. Entonces, creo que el ingreso de la figura, por ejemplo, de Chagra en estos dos últimos libros que estoy trabajando tienen que ver justamente con que es una figura que estaba muy presente cuando yo era pequeño, que tenía relación con ella y que está siempre como dentro de lo que recuerdo que fue mi niñez, ¿no? Entonces, trabajo mucho con la materia, digamos, de la memoria, eh, pero claro, también está lo del espacio, lo de la arquitectura, y en el libro de cuentos, por ejemplo, también hay una nueva preocupación sobre la parte de la naturaleza en conflicto con el ser humano, etc. Entonces, es como, no, yo no lo pienso, digamos, tanto, sino que dejo que la escritura sea autónoma, como que vaya saliendo y después me voy dando cuenta de cuáles son como las cosas que me están como moviendo a escribir cierto texto, ¿no? Pero como para responder lo que me preguntas, creo que esos aspectos que te he mencionado son como las cosas en las que más me he enfocado últimamente. Bueno, creo que vamos cerrando el tiempo también. Pues, ha regalado Rommel y también por el tiempo que nos ha regalado el Oscar. También agradecerle muchísimo. No sé si quizá las últimas intervenciones, Oscar, si quieres decir algo. Esperamos también en algún momento tenerte, Oscar, acá, sentado en vivo y compareciendo acá. Sí, sí, porque también el Oscar también escribe, tiene unos textos muy chéveres. Yo les compartí el texto que escribiste en la revista Diners, que es además un texto que a mí me movió muchísimo, sobre todo la primera parte. Eh, bueno, no les voy a contar de qué va para que vayan a ver. Búsquenlo porque además sí lo pueden googlear y está ahí en la... Es El último maricón, ¿verdad? Así se llama. Sí. El último maricón. Que justo el rato que estabas diciendo que la primera parte que se cortó. ¿Puedes repetir, porfa? ¿La primera parte que qué? Algo Que a estabas mí me diciendo. movió mucho la primera parte. El relato de los niños que veías y cómo estaban jugando. Esa Ujú. parte es... Sí. Entonces sí, realmente sería chévere también usted cuando vengas por acá, que podamos también tenerte y leer tus textos también y poder compartir y que nos comentes. También hacerte preguntas tipo primer impacto para que a que sienta lo que tú robes. No, mentira. ¿A quién te Porque refieres gracias por a el Dios que algo desgraciado? más. No, Se está cortando por suerte, así que esto no se entienda, justo la parte que no quiero que se entienda. No, gracias, me parece un espacio hermoso. En el tiempo que estaba en Quito no había, así que está bonito que haya como un club en específico de lectura de autores LGBT. Y sí, sería lindo. Ojalá podamos hacerlo tipo noviembre, por ahí. Yo también estoy preparando una recopilación de mi trabajo periodístico con relación a la comunidad, desde la no ficción, en cambio. Entonces, por ahí hay otras inquietudes y otras movilizaciones, quizá justo como esto que hablábamos con el Rommel de que creo que es importante hacer estas cosas, además con todo lo que está pasando, ¿no? Como no olvidarse que no hemos conseguido todo, la verdad, y que hay que volverse a amputar, y hay que volverse a mostrar más. Así que qué chévere que hayan hecho y muy merecido el espacio para el Romito. Tú sabes que te quiero mucho y que también admiro mucho lo que has hecho. Y creo que es bonito como acompañarse en estos caminos de la escritura, porque no son sencillos, o sea, no, y sobre todo cuando uno
expone mucho de sí mismo, por mucho que ficciones, como bien dices, hay cosas que solamente salen y que te ponen vulnerable, así que está bueno generar una comunidad de protección con relación a la emocionalidad que implica la escritura, así que también es lindo tenerte cerca en ese sentido, Romito. ¿Ya? También te quiero, gracias. Gracias. ¿Sabes que tú quieres más cerrar esto? Sí, bueno, agradecerle al Oscar porque creo que esto también fue posible gracias a la intervención de él, que siempre como que ha abordado, digamos, lo que yo hago desde el cariño y el respeto y para mí eso significa un montón, así que gracias por eso, por hacer posible este encuentro de hoy, sabes que también te quiero un montón y nada, agradecer también Memo por el espacio, por abrir las puertas de tu casa para hacer esto y a todos los que han venido hoy como a hablar sobre mi librito y eso, gracias por Nos vemos en tu lanzamiento. No, tu lanzamiento. Y además, igual, siempre te digo, puede venir las veces que quieras. Por ejemplo, te mandaremos la invitación, otras sesiones que tengamos. Genial, Muchas gracias. Así que, bienvenido. Igual, si tú también quisieras conectarte a otra sesión, Oscar, pues bienvenido ahí a la distancia. Un abrazo. Eso. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, al firmar los libros. Sí, muchas gracias por tu tiempo. Muy chévere. Sí, No sé si nos podemos tomar una foto qué con privilegio. todo el grupo. Él ya se fue. Podemos ir a ese cuadro y pararnos frente de ese cuadro. Claro. Sí, qué privilegio. Es por mes. Tú, el tuyo. Vale, más bien, nada para esto, estamos ahí. ¿Qué pensás? Pues aquí. No, Para la universidad no quería pensar en nada. Parece que va a ser mediación. No, ya varios de las secretarias. Toda tarea de su salir. Pero ahora les abrimos. Sí, para que. Perdón,